Bueno, hermanos y hermanas, hoy vamos a hablar del libro de Nehemías, que como decía el pastor en el culto anterior, Nehemías y Esdras son un mismo libro originalmente. Originalmente es un solo libro, y así los judíos lo leen como un libro entero. Y desde el punto de vista histórico podríamos poner a Esdras, el libro de Esther y el libro de Nehemías, y podríamos hacer una línea de tiempo de los sucesos que suceden después del cautiverio del pueblo judío, después de lo que sucede en tiempos de Babilonia, donde estaba Nabucodonosor dominando. Y bueno, este libro tiene que ver con lo que hizo Nabucodonosor. Había sido destruido el templo, había sido destruido los muros de Jerusalén, la ciudad estaba expuesta a varios pueblos vecinos, como los árabes, como los idumeos, moabitas, los samaritanos, que se consideraban enemigos de Judea, y podía ser en cualquier momento violada esa ciudad, entonces los muros faltaban. Y entonces Dios tiene un orden extraordinario. Dios, de la misma forma que la deportación, el exilio de los judíos de Judea, fue en 3 etapas, en tiempo de Nabucodonosor, de la misma forma Dios en 3 etapas trae gente a Jerusalén. La primera etapa, y Dios utiliza a 3 líderes, ¿no? Que es Zorobabel, que viene la primera etapa, donde ahí está la reconstrucción del templo, que también estuvo en 2 etapas porque les impedían construir el templo y después lo terminan el templo para la gloria de Dios. La segunda etapa es con Esdras, ¿no? Que también viene gente con Esdras, y donde Esdras estaba preocupado no solamente por la reconstrucción del templo, sino por la vida espiritual de los judíos. Y después, la tercera etapa viene con Nehemías, otro líder judío, otro líder puesto por el Señor. Porque Dios, cuando quiere cumplir un propósito, lo hace como sea, con la persona que sea. Y Dios utilizó a Nehemías para eso. Y podríamos decir que Esdras era un hombre conocedor de la palabra, que era un sacerdote, que era un escriba. Pero Nehemías era un hombre sencillo. Se presenta a Jerusalén, se podía decir como representante del rey, como si fuera un político, pero no era un político. Queda feo, yo lo estaba comparando, no queda bien político. Era un patriota, antes que nada. Pero un patriota del reino de los cielos, un patriota de Israel verdadero, el Israel de Dios, el pueblo de Dios. Así que dentro de ese contexto, sabemos que había sido reconstruido el templo, había sido reconstruida en parte la vida espiritual de los judíos. Ya habían pasado desde Zorobabel y Esdras hasta Nehemías casi 90 años. Y Nehemías, lo bueno de estos líderes es que Esdras todavía estaba presente aquí. En el libro de Nehemías van a encontrar a Esdras también, cómo sigue su liderazgo también. Es un trabajo en equipo. Cuando Dios tiene un propósito, pone varias personas para que se logren sus propósitos. También puso una mujer en el medio de esta historia, a Esther, para que no fueran exterminados los judíos. Pero vamos a llegar a Nehemías. Vamos a leer en parte para qué sirve el libro de Nehemías. Para mí es un libro de restauración. En su totalidad el libro de Nehemías tiene que ver con la restauración. Dios quiere que nuestras vidas también sean restauradas, no solo un templo, no solo los muros. Y nuestros muros tiene que ser nuestro Dios. Ahora, nuestra vida, muchas veces, pasa que los muros de nuestra vida son derribados. Puede pasar muchas cosas feas en nuestra vida. Estábamos contando, ¿no? Hay muchos temas de oración que hoy se pidió. Nuestra vida puede ser destruida de alguna forma, el muro de nuestra vida puede ser destruida. Puede pasar por la muerte de un ser querido, hasta un hijo, un padre, alguien muy cercano. Puede pasar también por nuestra vida un divorcio. O puede pasar por nuestra vida ser viudo o viuda. Cualquiera de estas cosas que les estoy nombrando es devastador. Es devastador.
Y la pregunta es, ¿cómo salimos? ¿Cómo reconstruimos nuestra vida? ¿Cómo hacemos para que el verdadero muro de nuestra vida, que tiene que ser nuestro Dios, vuelva a estar reconstruido? ¿No? Y el libro de Nehemías tiene la clave. Nos dice cómo hacerlo, ¿no? Pero la verdadera clave para reconstruir nuestra vida en realidad se encuentra en Jesucristo. No se olviden, ¿no? Somos cristianos. Jesucristo es como el mortero que permite que sea puesto cada uno de los ladrillos o de piedras de nuestro muro, de nuestra vida espiritual. Cristo hace que eso sea posible. Él va a hacer posible ese milagro que necesitamos para restaurar nuestra vida. Sé que una persona que no tiene al Señor, ni que hablar, que está destruida su vida. Pero inclusive hay cristianos que su vida a veces es devastada por estas pruebas. Y todo esto se empieza con la oración. Y aquí vamos a utilizar la oración de Nehemías, vamos a extraer la oración de Nehemías para poder aplicarla a nuestras vidas, hermanos. Se necesitan 3 ingredientes en la oración que nos revela Dios en Nehemías 1, capítulo 1, vamos a leer, del 1 al 11. Dice la versión Reina Valera. Palabras de Nehemías, hijo de Acalías. Aconteció que en el mes de Quisleu, en el año 20, estando yo en Susa, capital del reino, que vino Hanai, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, y les pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad, y por Jerusalén. Y me dijeron, el remanente, los que quedaron de la cautividad, allí en la provincia, están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado, y sus puertas quemadas a fuego. Cuando oí estas palabras, me senté y lloré, e hice duelo por algunos días, y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Y dije, te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. Esté ahora atento tu oído y abiertos tus ojos para oír la oración de tu siervo, que hago ahora delante de ti, de día y de noche, por los hijos de Israel, tus siervos, y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. En extremo nos hemos corrompido contra ti, y no hemos guardado los mandamientos, estatutos y preceptos que diste a Moisés tu siervo. Acuérdate ahora de la palabra que diste a Moisés tu siervo, diciendo, si vosotros pecareis, yo os dispersaré por los pueblos. Pero si os volviereis a mí y guardareis mis mandamientos y los pusiereis por obra, aunque vuestra dispersión fuere hasta el extremo de los cielos, de allí os recogeré y os traeré al lugar que escogí para hacer habitar allí mi nombre. Ellos, pues, son tus siervos y tu pueblo, los cuales redimiste con tu gran poder y con tu mano poderosa. Te ruego, Jehová, esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos, quienes desean reverenciar tu nombre, y concede ahora buen éxito a tu siervo, y dale gracia delante de aquel varón, porque yo servía de copero al rey. Nehemías era un copero del rey Artajerjes. Para los persas un copero era alguien de mucha confianza y de prestigio. De hecho, eran muy valorados los coperos por los reyes persas. Porque el copero tenía una función importante y riesgosa, que era que probaba el vino antes que el rey, pero también probaba los alimentos antes que el rey. Así que Nehemías era el intermediario, era el intercesor para que el rey no muriera. Y aquí el Señor utiliza en este libro a Nehemías como intercesor para hacer su obra. Dios estaba preparando de alguna manera a este hombre, a este líder, este patriota, este hombre de oración y de acción sobre todas las cosas. Porque no se quedó con oración todo este tema. Lo veremos más adelante si seguimos con Nehemías. Pero no se quedó con una sola oración. Pero hay que ver la oración de este hombre. Y esta oración tiene 3 ingredientes o 3 verdades que nos revela Dios. Compasión por las personas, que está en los versículos del 2 al 4. Convicción de pecado, que está del versículo 5 al 7, del primer capítulo de Nehemías. Y confianza en la palabra de Dios, que lo tenemos en los últimos versículos, del 8 al 11. Compasión por las personas.
Hermanos, es necesario que lo que está sucediendo me importa, aunque sea lejos. Fíjense que este hombre era un hombre privilegiado, Nehemías, porque estaba muy lejos de lo que pasaba en Jerusalén. Y podría no importarle el confort, como se dice ahora, ¿no? Que viene del inglés. Todos los lujos que disfrutaba Nehemías, podrían haber dicho, bueno, no, yo total, yo estoy cómodo, acá no me falta nada con el emperador, con el rey. Pero no. Él no podía disfrutar de todo ese confort. Estaba angustiado de una noticia. Su hermano le había dicho la aflicción que había en Jerusalén. Estaban los muros derribados todavía y estaban las puertas quemadas de los muros de Jerusalén. Entonces, él no pudo evitar ser conmovido por la situación, no solamente de la construcción, más allá de que sea la ciudad amada de Dios, que sea el templo de Dios que necesita estar protegido por murallas. La verdadera muralla que debe proteger Jerusalén, en realidad debía ser Dios. Pero también Dios tocó el corazón de Nehemías, porque también era voluntad de Dios que fuera reconstruido las murallas de Jerusalén. Así lo quiso Dios. Entonces, este hombre hace una cosa muy interesante. Es conmovido, es tocado en lo profundo de su corazón. Dios usa a hombres compasivos y mujeres compasivas cuando ora. Y en el caso de Nehemías es así. La pregunta es, ¿nos importa lo que le suceda a otros? Nehemías estaba preocupado por lo que pasaba 1.200 kilómetros, si hacemos línea recta, desde Susa, donde estaba Nehemías, hasta Jerusalén. Pero en realidad, si lo hicieran en carretera, era más de 1.500 kilómetros. 1.200 kilómetros en línea recta, pero eran más de 1.500 kilómetros y requería un viaje muy largo llegar desde Susa a Jerusalén. Y él estaba preocupado por sus compatriotas, exactamente, por el pueblo judío de Dios. Estaban pasando afrenta, era un oprobio, dice varias palabras, ¿no? Sí. Era una vergüenza que todas las ciudades poderosas del imperio persa habían sido reconstruidas y estaban en prosperidad, y justo la ciudad de Dios estaba derribada. Era tremendo oprobio, realmente me encanta de la forma que fue conmovido el corazón de Nehemías. Cuando oremos por otros, por ejemplo en Afganistán, que está muy lejos, que nuestro corazón sea conmovido de esa manera. Y aunque no sepamos lo que pasa allá, aunque tengamos una idea por lo que dice la información de la prensa, pero tenemos una idea de lo que puede pasar a un cristiano en Afganistán. Que nuestro corazón sea conmovido en nuestra oración. Así que la primera verdad es que es necesario tener compasión por las personas, ¿no? Dice, cuando oí estas palabras, me senté y lloré, e hice duelo, dice en el versículo 4, ¿no? Por algunos días, y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Él ayunó y oró por varios días, no dice cuántos, pero sí podemos ver en el capítulo siguiente que cuando hubo respuesta por esa oración, habían pasado 3 meses. Y eso lo podemos deducir de como cuando arranca el libro, dice Nehemías, ¿no? Hijo de Acalías, en el mes de Quisleu. Vamos a ver la ubicación de esto que está pasando. Es en el mes de Quisleu, que para los hebreos era como si fuera entre mediados de noviembre y mediados de diciembre. Y la respuesta está en el primer versículo del capítulo 2. Sucedió en el mes de Nisan, ¿no? Que tiene un encuentro, una conversación con Artajerjes. En el mes de Nisan fue aproximadamente, es entre marzo y abril. 4 meses, o sea, 3 meses después, se podría decir 4 meses, perdón que me equivoqué, 4 meses después es respondida la oración de Nehemías. O sea, yo no sé si estuvo 4 meses ayunando y orando, porque si no, no hubiera estado en condiciones para servir al rey. Pero estuvo varios días ayunando y orando, ¿no? Al punto, ¿no? Fue tanto lo que lo conmovió, y fue tanto el dolor, y se puso en el lugar, la palabra empatía, ponernos en el lugar del otro. Que no está muy de moda eso de empatía, de ponernos en el lugar del otro. Un líder espiritual como Nehemías tenía que tener eso en su oración. Lo tenemos en el libro de Daniel. Daniel también ora
reclamando por la palabra de Dios en el capítulo 9, ya habían pasado casi 70 años que Dios prometió que después de 70 años de cautiverio volverían. Eso después sucede con Zorobabel y con Esdras. Daniel oró por el pueblo judío también. Y los dos tienen en común algo. Cuando oraron, hicieron algo. Tenían convicción de pecado, que lo tenemos del versículo 5 al 7. Así, al igual que Daniel, Nehemías se hace cargo no solamente del pecado de su pueblo, sino del suyo propio. Pero también se basó en la palabra de Dios, ¿no? Nosotros durante años, en las reuniones de oración, utilizábamos 2 de Crónicos 7, 14, ¿no? Si mi pueblo se humillare y se volviere de sus caminos y dejara el pecado, entonces yo iré. Entonces los oídos de Dios se abrirán para las oraciones. Es una promesa en 2 de Crónicas. Y Nehemías la conocía. También hay otras promesas. También hay otras promesas de la palabra de Dios. Por ejemplo, él se inspiró en Deuteronomio 30, 1 al 6. ¿No? Fíjese, aquí el tema no es solamente reconocer el pecado. También tenemos que apoyarnos en las promesas de Dios. Dice así en Hermanos, dice, Números. Deuteronomio 30, del 1 al 6. Sucederá que cuando hubieren venido sobre mí todas estas cosas, la bendición y la bendición que he puesto delante de ti, y te arrepentieres en medio de todas las naciones donde te hubiera arrojado Jehová tu Dios, y te convirtieres a Jehová tu Dios, y obedecieres su voz conforme a todo lo que yo te mando hoy, tú y tus hijos con todo tu corazón y con toda tu alma, entonces Jehová hará volver a tus cautivos, y tendrá misericordia a ti, y volverán a recogerte de entre los pueblos a donde estuviera esparcido Jehová tu Dios. Aun cuando tus desterrados estuvieran en las partes más lejanas que hay debajo del cielo, allí te recogerá Jehová tu Dios, y de allá te tomará, y te hará volver Jehová tu Dios a la tierra que heredaron tus padres, y será tuya. Y te hará bien y te multiplicará más que a tus padres, y circuncidará Jehová tu Dios tu corazón y el corazón de tu descendencia, para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, a fin de que vivas. Así que no hay lugar para los arrogantes en el reino de los cielos. No hay lugar para los orgullosos en el reino de los cielos. Así que no hay lugar para aquellos que hago mea culpa, hermanos. Se lavan las manos. A veces no reconocen que se equivocan. A veces no reconocen que han pecado. Y lo peor de todo, cuando pecamos, pecamos contra Dios. Y tan grave es el pecado que nos separa de Dios, que Cristo tuvo que morir por nosotros, para ser limpiados nuestros pecados a través de su sangre bendita, su preciosa sangre. Así que tiene que haber un reconocimiento en nuestra oración. Tiene que haber madurez. Tenemos que ser maduros para reconocer que somos parte del problema. No siempre es, por culpa de esto que me pasó, y por culpa de la pandemia, y por culpa de que no me vacuné, y por culpa de etcétera, etcétera. Y tuve un accidente, y me pasó esto, y me pasó lo otro. Y justo, mirá, el tránsito que había. Cuando estemos delante de Dios no va a haber excusas. Tenemos que hacernos cargos, hermanos. Esto es durísimo, pero necesitamos hacerlo en la oración. O sea que no solo tenemos que tener una compasión por lo que le pasa a otros, tenemos que tener convicción de pecado por nuestro pueblo. O sea que nosotros podemos orar por nuestra iglesia, o por nuestros hermanos, o mi familia que está en pecado. Podemos orar por ellos, así como ser intercesores, como en este caso Nehemías lo hace por su pueblo, pero también era necesario que él reconociera su pecado. Dice, cuando él habla con Dios, dice, en extremo nos hemos corrompido contra ti. Él no dice, ay, este pueblo judío, ellos se corrompieron contra ti. Dice, en extremo hemos
corrompido contra ti y nos hemos guardado y no hemos guardado los mandamientos, estatutos y preceptos que diste a Moisés. Hay que reconocer también cuando estamos orando cuál es el pecado que nos aleja de Dios también. Puede pasar que cuando estemos orando Dios nos muestre, o antes de la oración. A veces parece un pecado pequeño, o parece algo que para nosotros no es pecado, pero cuando estemos orando necesitamos reconocer cuál es el problema. Y aquí Nehemías lo tenía claro. Acá el problema era, Dios prometió que si pecábamos, aquí el problema era el pecado de desobediencia. ¿Por qué fue el muro destruido? ¿Por qué las puertas quemadas? ¿Por qué el templo había sido derribado y tuvo que ser reconstruido? Porque habían pecado. ¿Por qué durante 70 años Jerusalén se había convertido en un pueblo, en una ciudad fantasma? Porque habían pecado. No esperemos a que Dios llegue al extremo de tener que hacer algo para cambiar nuestro corazón, para cambiar nuestra vida. Así que, hermanos, dice él también, acuérdate ahora de la palabra que diste a Moisés tu siervo, diciendo, si vosotros pecaréis, yo os dispersaré por los pueblos. Dios había prometido que si seguían pecado, Dios le mandó varios profetas. No tenían excusa. Dios le mandó varios profetas para decirle que si seguían pecando, serían esparcidos por varios pueblos en la tierra. Pero también Dios había prometido que si se arrepentían, si se humillaban, Dios los volvería a traer. En nuestra vida es igual. Cuando nos alejamos de Dios y cuando llega el punto donde nos damos cuenta cuál fue el pecado que nos alejó de Dios, humillémonos, hermanos. Humillémonos ante Dios, reconozcamos nuestro pecado, reconozcamos lo que hicimos mal, no le echemos la culpa a otros. Hagámonos cargo de nuestros errores, porque así Dios quiere que maduremos espiritualmente. Pero también dice, pero si volvieres a mí y guardares mis mandamientos y los pusieres por obra, aunque vuestra dispersión fuera hasta el extremo de los cielos, de allí os recogeré y os traeré al lugar que escogí para hacer habitar allí mi nombre. Fíjense en que después, muchos años después, más de 400 años después, aparece el Señor Jesucristo. Porque estos son los tiempos de Nehemías, el último profeta, también, de Malaquías, el último profeta. En los tiempos de Nehemías, ellos eran contemporáneos, y Dios usó a Malaquías para que enderezaran sus caminos, este pueblo judío reciente que había venido del cautiverio, y habían hecho un montón de cosas mal delante de Dios. Pasan 400 años y viene nuestro Señor Jesucristo para salvarnos. Y después, 70 años después, otra vez fue derribado estos muros, esta ciudad, este templo. Otra vez, porque el pueblo judío seguía apartado de Dios. Vieron que Dios da oportunidades, ¿eh? En nuestra vida cristiana Dios da oportunidades. Pecamos, volvemos a pecar, pero lo importante es aprendamos de Nehemías, tener la sensibilidad para ver no solamente nuestra necesidad, sino la de los demás. Tener la convicción de que hemos pecado y que solamente a través de Cristo somos salvos. Solamente la sangre de Cristo nos limpia todo pecado. Y también debemos tener confianza en la palabra de Dios. Hoy que estamos en el mes de la Biblia, todavía quedan, ¿no?, unos días. Hoy que cantamos sobre la Biblia es la palabra de Dios, hermanos y hermanas. Y todas las promesas de Dios se cumplen. Cuando oremos, sazonemos nuestra oración con la palabra de Dios. Qué bueno es apoyar una oración con la palabra de Dios, como lo hizo Nehemías aquí. Nehemías se basa en Deuteronomio 30. Pero si os volviereis a mí y guardareis el mandamiento y los pusiereis por obra, aunque vuestra dispersión fuera hasta el extremo, os traeré al lugar que escogí para hacer habitar allí mi nombre. Dios prometió que los volvería a traer a su ciudad amada, y Nehemías se basó en eso. Ahora, no oró y dijo, Señor, manda a alguien para que
reconstruya los muros de Jerusalén. No oró y dijo, Señor, haz algo porque tú eres poderoso. No, él tomó acción en el caso. Y ya en la oración ya estaba planeando qué iba a hacer. Fíjense, a veces Dios en la oración nos muestra. Fíjense cómo termina, dice, ellos pues son tus siervos. También, no, dice que él no es el único que siervo. Hay muchos que tal vez estarían orando por este tema. Daniel ya lo había hecho. Seguramente Esdras también lo había hecho y muchos siervos de Dios. Te ruego, Jehová, que esté ahora atento tu oído a la oración de tus siervos y a la oración de tus siervos, quienes desean reverenciar tu nombre. Él ora y sabiendo que no estaba solo en esto. Muchas veces necesitamos apoyo en la oración. El apóstol Pablo muchas veces pidió oren por mí, ¿no? Y todos necesitan oración. Todos los líderes de Dios y las mujeres que lideran también necesitan oración. Quienes desean reverenciar tu nombre, ¿no? Concede ahora buen éxito a tu siervo y dale gracia delante de aquel varón. Este varón al que se refiere Nehemías era el rey Artajerjes, el rey más poderoso de ese momento. Se podía decir que tenía casi medio mundo dominado. Según la palabra, desde Egipto hasta la India era el reino persa. A ese hombre Dios había puesto otro hombre, su siervo Nehemías, para que fuera su copero. Y Dios tiene todo planeado, Dios tiene todo armado, así como hizo con Esther, que habían descartado a una reina y en lugar de ella estuvo Esther, y Dios utilizó la vida de Esther para que no sean exterminados los judíos, y que hasta el día de hoy muchos de ellos festejan el Purim por la intervención de Esther y Mardoqueo. Ahora, también Dios utilizó a este copero para que hablara con el rey, el emperador de ese momento, más poderoso. Pero él tenía muy claro que el más poderoso y el rey de reyes era el Altísimo cuando hace esto. Y fíjense que Nehemías otra vez vuelve a orar cuando estaba conversando más adelante en el capítulo 2, ¿no? Cuando habla con Artajerjes, porque Artajerjes notó una cosa muy interesante. Le dice en el versículo 2 del capítulo 2, ¿por qué está triste tu rostro? Pues no estás enfermo. No es esto sino quebrantamiento de corazón. Entonces temí en gran manera. Fíjense, había estado triste durante 4 meses, ayunando, orando. Pero esperando que Dios haga algo. Él no fue y tuvo una entrevista con el emperador y le dijo, mira, tengo que hablarte algo. No. Él siguió con su trabajo de copero, pero el rey notó que su tema no era una enfermedad. Que su tema no estás enfermo, no es sino quebranto de corazón. Entonces temí en gran manera, dice Nehemías. Claro, el copero no podía estar triste delante del rey, del emperador, y más un emperador persa. Podía dar la orden, bueno, que le corten la cabeza, no me sirve más este copero. Pero no, Nehemías no tenía temor. El temor de Nehemías estaba en el Dios Altísimo. Y trabajaba para el rey. Y me dijo el rey, ¿no? Y le dije al rey, para siempre vive el rey, ¿cómo no estaré triste en mi rostro cuando la ciudad, la casa de los sepulcros de mis padres está desierta y sus puertas consumidas por fuego? Es interesante que él no nombra Jerusalén, porque la palabra Jerusalén en aquella época era lío. La ciudad de mis ancestros, ¿no? La ciudad de mis padres. Dios le dio sabiduría a Nehemías para hablar con el rey también. Él estuvo casi 4 meses orando para esta conversación. Y le pidió, ¿qué le pasó? Dale gracia delante de aquel, dale gracia. Conceda este buen éxito a este siervo tuyo, o sea, Nehemías, y dale gracias delante de aquel varón, Artajerjes. Y Dios le respondió a Nehemías esta oración. Tanto tiempo pasó, casi un periodo entre Zorobabel y Nehemías, por lo menos 90 años, entre la reconstrucción del templo, los tres migraciones de judíos que vuelven a Jerusalén, primero por el decreto de Ciro, pero esta vez por decreto de Artajerjes, hermanos. Dios puso que hombres que no conocían a Dios y paganos tomaran decisiones para cumplir sus propósitos.
En este caso, la reconstrucción del templo. Y es interesante cómo Dios lo hace, cómo hace Dios las cosas. ¿No? Cómo este hombre le puede haber dicho a Artajerjes, no me venga con cosas raras, yo necesito un copero, no, pero le dio unas vacaciones. Y Nehemías era un hombre de oración y de acción. Y el propio Nehemías fue personalmente, con cartas del emperador, como gobernador y representante del rey, a reconstruir Jerusalén. Y no fue fácil, hermanos, es larga la historia. No fue fácil, hubo muchas adversidades. Y no es fácil, hermanos, de reconstruir nuestra vida cuando estamos devastados. No es fácil, pero con la ayuda de Dios, cuando hacemos que nuestro Dios, el Altísimo, grande y temible, como dice Nehemías, sea nuestro verdadero muro de protección inclusive de los pecados, de protección de los males, de las dificultades, de las pruebas, porque en realidad Él permite que pasemos por pruebas, pero también Él nos da la salida, también Él nos da la solución. Nuestro Creador hace maravillas a través de oraciones. Así que, hermanos y hermanas, podemos concluir entonces que para reconstruir nuestra vida espiritual, de confianza en el Dios de los cielos, Él debe ser nuestra verdadera fortaleza. Necesitamos una vida de oración que esté acompañada de compasión por los demás, convicción de pecado y confianza, sobre todo, en la palabra de Dios. Confiamos que Dios cumple sus promesas. Él es Dios para cumplir sus promesas. Él es soberano. Necesitamos orar, sí, pero el soberano es Él. Él es que da la última palabra. Como en su oración de nuestro Señor Jesús en el Getsemaní, ¿no? Previo a ser crucificado, pero que se haga tu voluntad. Si es posible que pase esta copa. La copa de la ira de Dios que iba a caer sobre Jesucristo por nosotros, por nuestros pecados. Pero que sea tu voluntad. Si alguno que está escuchando este mensaje no conoce al Señor Jesús, no dispone de estas oraciones, de este tipo de fe, como el de Nehemías, invita a nuestro Dios Padre para que entre en su corazón y que cambie su corazón. Para que Dios cambie el prepucio de su corazón. Para que de verdad esa sea la verdadera circuncisión de nuestras vidas. Cuando somos duros con respecto a la necesidad ajena y no somos compasivos, pidámosle a Dios que nos corte el prepucio del corazón, que nos dé esa sensibilidad que necesita cada líder, cada hombre y mujer de Dios. Y también confiemos en tu palabra, Señor, que podamos amar tu palabra, aplicar la palabra de Dios a nuestras vidas. Utilicemos la palabra de Dios en nuestras oraciones. También seamos maduros para reconocer nuestro pecado y reconocer que somos parte del problema. Y sobre todo, no nos olvidemos de que tenemos que ser sensibles a lo que le pasa a otros. La pregunta es, ¿nos importa? Y eso solamente lo puede hacer la obra milagrosa de nuestro Señor Jesús en nuestros corazones. Oremos. Padre amado y celestial, te damos las gracias por tu palabra, Señor. Que podamos seguir el ejemplo de Nehemías, de tener esa sensibilidad ante la necesidad ajena, Señor, a que otros también pasan necesidades. Que podamos ser amantes de tu palabra y aplicar tu palabra a nuestras vidas, Señor, y en nuestra oración también, Señor. Y que tengamos convicción de pecado, Señor, que es tu fruto del Espíritu Santo que nos da convicción de pecado, Señor. Que podamos madurar cada día de nuestra vida, seguir aprendiendo de ti, seguir amando tu palabra, Señor. Gracias te damos y oramos, es en el nombre de Jesús. Amén.